Un pastor alemán en un refugio de animales destinados al sacrificio lloraba día y noche, negándose a comer, rindiéndose poco a poco. ¿Qué ocurre cuando una mujer con un pasado roto decide hacer una última visita al refugio antes de que sea demasiado tarde? Nadie podía imaginar lo que sucedería después. Esta no es solo otra historia de adopción. Es el viaje de dos almas heridas que encuentran el valor para volver a confiar. Prepárate para una historia que te romperá el corazón y luego lo reconstruirá, porque a veces los sanadores más profundos vienen con 4 patas. Esta es una historia de transformación que desafía todas las expectativas. Las luces fluorescentes del refugio de animales Mountain View zumbaban sobre nuestras cabezas, lanzando un resplandor intenso sobre los pisos de concreto y las perreras de metal. Al final del pasillo, en la última jaula, un pastor alemán, antaño majestuoso, yacía encorvado en un rincón, con la cabeza gacha y la mirada perdida. Su nombre era Kaiser. Con solo 4 años, debería haber estado en la plenitud de su vida, pero 3 meses en el refugio habían roto algo dentro de él. No ha parado de llorar desde que llegó, explicó Megan, una voluntaria agotada de unos 20 y tantos años. Especialmente por la noche, sus aullidos no dejan dormir a nadie. El doctor Thomas Chen, veterinario del refugio, revisaba su portapapeles con el ceño fruncido. No tiene nada físico que lo justifique. Está sano, pero mentalmente se está apagando. Kaiser llegó al refugio después de que su anciano dueño falleciera, sin que ningún familiar estuviera dispuesto a acogerlo. Había pasado de un hogar cálido a un mundo de concreto y metal, con olores desconocidos, ruido constante y sin un solo contacto familiar. Al principio se emocionaba al ver visitantes, pero esa chispa se fue extinguiendo hasta quedar en pura resignación. Ahora apenas levanta la cabeza cuando alguien pasa, añadió Megan. «Se le acaba el tiempo», dijo el doctor Chen en voz baja. El refugio estaba al límite de su capacidad, y Kaiser llevaba más tiempo que la mayoría. La estricta regla de los 3 meses se cernía sobre él como una sentencia de muerte. Los animales que no eran adoptados en ese plazo solían ser sacrificados para hacer espacio a los nuevos ingresos, aquellos con mayores posibilidades de encontrar un hogar. La fecha límite de Kaiser era mañana por la noche, justo cuando el personal cerrara el refugio. Esa noche, como cada noche, Kaiser inició su ritual, un aullido bajo y triste que poco a poco se transformó en sollozos desgarradores. Su lamento resonaba por todo el lugar, haciendo que otros perros se unieran en un coro de desesperación. «Es como si supiera lo que va a pasar», susurró un nuevo voluntario, incapaz de mirar hacia la perrera del pastor alemán. A casi 20 metros de distancia, en un apartamento escasamente amueblado, Ellie Morgan, de 36 años, se encontraba sentada mirando la pantalla de su teléfono. Su dedo dudaba sobre el sitio web del refugio de animales Mountain View. En la sección de última oportunidad urgente, aparecía la foto de Kaiser, un apuesto pastor alemán negro y fuego, con ojos tan inteligentes que parecía mirar directamente a su alma. Ellie no tenía planes de adoptar un perro. No después de todo lo que había pasado. Exadiestradora 9 del departamento de policía, llevaba 8 meses de baja médica tras un incidente que le había dejado cicatrices tanto físicas como psicológicas, ataques de pánico, pesadillas, hipervigilancia constante. Un perro era lo último que pensaba que necesitaba en su vida hecha pedazos. Y sin embargo, algo en la mirada de Kaiser la hacía volver a esa foto una y otra vez. Pero esta noche era distinta. Esta noche era su última oportunidad. «Esto es una locura», murmuró, mientras agarraba sus llaves. A veces, sin embargo, la locura es justo lo que necesita la sanación. Mientras Ellie conducía por la creciente oscuridad rumbo al refugio, ni ella ni Kaiser podían saber que sus caminos rotos estaban a punto de cruzarse y que ese encuentro lo cambiaría todo. Ellie llegó al refugio de animales Mountain View 15 minutos antes de la hora de cierre. La lluvia había comenzado a caer, acompañando su estado de ánimo incierto. Permaneció sentada en su coche, cuestionando su decisión. A través de las ventanas del refugio podía ver al personal haciendo los preparativos finales. Apagaban computadoras, alineaban folletos, hacían controles de último minuto. «Solo mira, eso es todo», se dijo finalmente, saliendo del auto y cojeando levemente hacia la entrada. Su pierna izquierda, marcada por cicatrices quirúrgicas ocultas bajo sus jeans,
reaccionaba con punzadas al clima húmedo. Un recordatorio constante de la noche que terminó con su carrera. Adentro, la iluminación fluorescente la obligó a entrecerrar los ojos. «Estamos a punto de cerrar», llamó un joven voluntario desde detrás del mostrador de recepción. «Lo sé», respondió Ellie. «Solo quiero ver a un pastor alemán que vi en línea». «Kaiser dijo que hoy era su último día», murmuró Ellie, logrando que su voz sonara más firme de lo que en realidad se sentía. La expresión de los voluntarios se suavizó al instante. «Sí, todavía está aquí, aunque debo advertirte que no está bien. Apenas responde cuando lo visitan. Aún así, me gustaría verlo», insistió Ellie. Caminaron por el largo pasillo de perreras, pasando junto a perros que saltaban emocionados tras las rejas. El ruido era abrumador, pero Ellie aplicó las técnicas de respiración que su terapeuta le había enseñado. «Concéntrate en una sola cosa. Permanece presente». Al final de la fila, se detuvieron frente a la perrera de Kaiser. El pastor alemán estaba sentado en su rincón, cabizbajo, como si no notara la presencia de nadie. Su pelaje negro y fuego había perdido su brillo, colgando opaco sobre su cuerpo delgado. No ladraba ni se acercaba como los demás perros. «Fue entregado tras la muerte de su dueño», explicó la voluntaria. «Aparentemente eran muy cercanos. El ambiente del refugio ha sido muy duro para él». «¿Puedo entrar?», preguntó Ellie. La voluntaria dudó por un instante. «No es agresivo, solo está desconectado». «Pero sí, claro, si quieres». La puerta metálica se abrió con un chirrido. Kaiser no se movió, ni siquiera alzó la cabeza. Ellie entró lentamente y se sentó en el suelo de cemento, manteniendo una distancia prudente. Ignoró la punzada de dolor en su pierna mala durante varios minutos. Permaneció allí, en silencio, sin exigir nada, sin forzar una sonrisa ni mostrar una alegría fingida. No estaba allí para eso. Ella entendía lo que significaba sentirse así. Entendía lo que era estar destrozado por las circunstancias. Sentirse tan perdido que la idea de conectar parecía imposible. El mundo ya no tiene sentido, ¿verdad? Algo en su tono, tal vez la sinceridad que lo impregnaba, hizo que Kaiser alzara un poco la cabeza. Sus ojos ámbar se cruzaron con los de ella por un breve instante. «Era adiestradora canina», continuó Ellie en voz baja. «Mi compañero era un pastor como tú. Se llamaba Valor. Trabajamos juntos durante 6 años». Las orejas de Kaiser se movieron apenas perceptiblemente. «Murió salvándome», añadió con un nudo en la garganta. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta frente a alguien que no fuera su terapeuta. «Yo no pude salvarlo a cambio». Kaiser se movió ligeramente. Sus ojos ahora estaban fijos en su rostro. Algo invisible, profundo, ocurrió entre ellos. Un reconocimiento mutuo, un entendimiento de dolor compartido que trascendía cualquier lenguaje. Fuera de la perrera, la voluntaria consultó su reloj. «Lo siento, pero realmente necesitamos cerrar. ¿Vas a tomar una decisión sobre Kaiser?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Ellie no estaba lista para otro perro. Su apartamento no permitía mascotas. Su vida apenas funcionaba. Cada argumento lógico apuntaba a que aquello era una pésima idea. Pero la lógica no tenía nada que ver con la sanación. «Sí», dijo Ellie, sin apartar los ojos de los de Kaiser. «Me lo llevo a casa». La lluvia arreció mientras Ellie completaba el papeleo de adopción, cuestionando su cordura con cada firma. El Dr. Chen salió de su consultorio para supervisar el proceso. No logró ocultar del todo su sorpresa ante la adopción de última hora. «Va a necesitar tiempo para adaptarse», advirtió el veterinario. «Está bien físicamente, pero emocionalmente necesitarás paciencia». El pastor caminaba con inseguridad, sobresaltándose ante cualquier ruido repentino y manteniendo la cabeza baja. Cuando llegaron a su modesto sedán, se resistió a entrar, temeroso del espacio desconocido. «Está bien», le dijo Ellie con voz serena, a pesar de la ansiedad que crecía al ver que el refugio estaba por cerrar y aún seguían en el estacionamiento. «Solo un paso a la vez». Después de 15 minutos de suave persuasión, Kaiser finalmente subió al asiento trasero. De inmediato se pegó contra la puerta, lo más lejos posible de Ellie, su cuerpo rígido por la tensión. El trayecto hasta el apartamento fue silencioso, salvo por el rítmico silbido de los limpiaparabrisas. En cada semáforo, Ellie lo miraba por el retrovisor. Kaiser seguía exactamente en la misma posición, mirando por la ventana, sin emitir un solo sonido. «Mi apartamento en realidad no permite perros»,
confesó Ellie mientras conducía. Pero mi médico escribió una carta recomendando un animal de apoyo emocional. El propietario no estaba muy feliz, pero legalmente no podía negarse. Kaiser no dio señales de estar escuchando, pero Ellie continuó hablando. Su voz llenaba el auto con una suave constancia. No es mucho, pero es tranquilo. Segundo piso, con un pequeño balcón. Es un edificio tranquilo. La lluvia se había detenido por suerte. Sacar a Kaiser del auto resultó más fácil que subirlo, pero las escaleras del edificio se convirtieron en su siguiente obstáculo. El pastor dudó ante el primer escalón, y luego ante cada uno posterior, como si hubiera olvidado cómo funcionaban. La pierna izquierda de Ellie se quejaba por el paso lento, pero ella igualó su ritmo con paciencia. No hay prisa. Tenemos toda la noche. Ya dentro de su apartamento, Kaiser se quedó en la entrada. Un dormitorio con muebles mínimos y paredes desnudas. Sin fotos, sin decoraciones, nada que sugiriera una vida activa. Reflejaba la existencia de Ellie desde el incidente. Funcional, pero sin alegría. Siéntete como en casa, dijo de inmediato, reconociendo la ironía de sus propias palabras. Ninguno de los dos se había sentido en casa desde hacía mucho tiempo. Durante su hora de almuerzo, Ellie había comprado apresuradamente algunos suministros básicos. Una cama para perros, comederos, bebederos, una correa y la comida premium recomendada por el refugio. Pero Kaiser no mostró interés en nada. Permaneció inmóvil en la entrada, como si temiera comprometerse con ese nuevo entorno. Ellie colocó la cama en la sala y se retiró a su dormitorio, dejando la puerta abierta por si él la necesitaba durante la noche. Permaneció despierta, esperando los aullidos que el personal del refugio había descrito como frecuentes en él, pero el apartamento se mantuvo en silencio. Alrededor de las 3:00 am, Ellie se despertó de una pesadilla. Su corazón latía con fuerza, el cuerpo empapado en sudor. Era algo habitual desde el incidente. Mientras trataba de controlar la respiración, notó que Kaiser estaba de pie en la puerta de su dormitorio, observándola con una expresión indescifrable. Un dolor familiar que no requería palabras. Una pesadilla, explicó Ellie, aunque no hacía falta. Kaiser dudó, luego entró sigilosamente en la habitación. No se acercó a la cama. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared y los ojos fijos en la puerta. «Guardia», susurró Ellie. El pastor no respondió, pero su postura era inequívoca. No la tocaba, no buscaba consuelo. La vigilaba, la protegía de la única forma que sabía hacerlo. Algo cambió entre ellos en ese momento. No era aún confianza, pero quizás sí su precursor. Un reconocimiento. Dos seres heridos que empezaban a verse con claridad. Ellie volvió a dormir. Por primera vez en meses, bajo la silenciosa vigilancia de Kaiser. Y esa noche no hubo más pesadillas. La mañana llegó con una tenue luz solar filtrándose por las persianas. Kaiser ya no estaba en su lugar junto a la pared, y por un instante, Ellie sintió pánico. Pero lo encontró en el mismo sitio de la entrada donde se había detenido la noche anterior. No había tocado la comida ni el agua. Esto no va a ser fácil, ¿verdad?, suspiró Ellie, arrodillándose a pesar de la rigidez de su pierna para cambiarle el agua. Kaiser observaba sus movimientos con la misma expresión distante, pero sus ojos la seguían con más constancia que en el refugio. Había un matiz nuevo en su atención. La rutina matutina de Ellie se había vuelto rígidamente minimalista desde que estaba en baja médica. Introdujo nuevas necesidades. Un paseo corto por la mañana, comida fresca, conversaciones suaves, aunque unilaterales, que flotaban en el ambiente. El paseo resultó ser un desafío. Kaiser claramente había sido entrenado con correa en el pasado, pero ahora se movía junto a Ellie con una rigidez mecánica. No mostraba interés en los comportamientos típicos de los perros, ni olfatear ni marcar territorio. Los peatones les daban amplio espacio al cruzarse con ellos. Había algo en el lenguaje corporal del pastor que decía más que cualquier advertencia verbal. «No te acerques. Tú y yo tenemos eso en común», comentó Ellie. «La gente también me evita en el supermercado». De regreso al apartamento, se acomodó en el sofá con su computadora portátil, intentando enfocarse en las clases en línea que llenaban sus días vacíos. Kaiser permanecía en su lugar autoasignado, justo en la entrada, como un centinela silencioso. Por la tarde su negativa a comer empezó a preocuparla más. Ellie intentó alimentarlo con la mano, le ofreció golosinas, incluso calentó la comida para intensificar el aroma. Nada funcionó. «No puedes dejar de comer», le dijo, con un tono en el que se colaba la frustración.
Créeme, lo intenté. No soluciona nada. Los meses oscuros que siguieron a la pérdida de valor y al incidente que casi le costó la vida, le habían enseñado esa lección. Su terapeuta lo llamaba autodestrucción pasiva. No buscar activamente la muerte, pero tampoco mostrar un verdadero interés por seguir viviendo. La noche trajo un pequeño avance, no el que Ellie había esperado. Cuando la oscuridad cayó afuera, Kaiser empezó a temblar, sutil al principio, luego más pronunciado, hasta que todo su cuerpo se estremeció por la tensión. La respiración se aceleró, los ojos se dilataron mientras recorrían la habitación. Kaiser, acercándose lentamente, el pastor retrocedió. Su temblor se intensificó, y entonces comenzó el llanto. En el refugio lo habían descrito como un aullido. No era lo que ella había imaginado, era un lamento agudo que le erizó la piel. El sonido contenía un dolor tan crudo, que las lágrimas brotaron de los ojos de Ellie. El lamento se transformó en sollozos desgarradores, tan intensos que parecían casi humanos en su expresión de pura angustia. Ellie reconoció las señales. Un ataque de pánico. Los había experimentado tantas veces, que su reacción fue instintiva. Ignoró el consejo del refugio de darle espacio. En su lugar, se sentó en el suelo, cerca de él, y comenzó a hablar con una voz tranquila y firme, la misma que usaba con valor durante las tormentas eléctricas. Concéntrate en mi voz. Estás a salvo aquí, nada malo está pasando ahora mismo. Solo este momento, solo nosotros, solo esta habitación. Durante casi una hora, Kaiser lloró mientras Ellie hablaba sin acercarse más, compartiendo el mismo espacio, el mismo aire. Gradualmente, de forma casi imperceptible, su temblor disminuyó, aunque espasmos ocasionales aún sacudían su cuerpo. Cuando finalmente se calmó, el agotamiento se reflejaba en su postura caída. Ellie se arriesgó a acercarse. Kaiser la observó avanzar, sin retroceder esta vez. Ella movía su cuerpo lentamente, telegrafiando cada gesto. Extendió la mano con la palma hacia arriba, deteniéndose antes de establecer contacto. «Tú decides», dijo. Pasaron minutos. Luego, con una dolorosa vacilación, Kaiser estiró el cuello hacia adelante y, brevemente, tan brevemente que Ellie casi pensó haberlo imaginado, presionó su nariz contra sus dedos antes de retirarse. Fue un gesto diminuto, microscópico, en la escala de reconstruir un espíritu destrozado. Pero para Ellie, se sintió monumental. Esa misma noche Kaiser comió 3 croquetas de su mano. Fue su primera comida desde que llegó. Ellie celebró esa pequeña victoria con una sonrisa verdadera. La primera en meses. Sabía que la sanación, la suya y la de él, ocurría en incrementos mínimos. Los días se transformaron en semanas. Mientras Ellie y Kaiser establecían una rutina frágil. Cada mañana comenzaba con un suave estímulo para que él comiera, seguido de caminatas cada vez más largas por el vecindario. El pastor comenzó a aventurarse más allá de su sitio en la entrada, aunque aún se refugiaba allí cuando se sentía abrumado. Pequeñas victorias se acumulaban. Kaiser comió una comida completa por primera vez. Su cola dio un solo meneo, tímido, cuando Ellie regresó con bolsas del supermercado. Una noche, se trasladó voluntariamente de la entrada para dormir en su cama para perros. Más significativa aún fue la evolución de su llanto nocturno. Aunque continuaba cada noche, los episodios eran más cortos, y Kaiser comenzó a aceptar la presencia de Ellie a su lado durante esos momentos. A veces, incluso, apoyaba brevemente la cabeza contra su pierna. Cada contacto duraba un poco más que el anterior. El terapeuta de Ellie, el Dr. Ramírez, también notó cambios durante sus sesiones semanales por videollamada. «Estás hablando de planes futuros», observó un día. «Eso es nuevo». Ellie no se había dado cuenta, pero cuidar de Kaiser había cambiado imperceptiblemente su enfoque. De simplemente sobrevivir cada día, pasó a planificar pequeñas mejoras en su vida compartida. Había comprado una mejor cama para perros, investigado métodos de entrenamiento para animales traumatizados. Incluso contactó a un entrenador local especializado en rehabilitación. «Él me necesita», explicó Ellie simplemente. «¿Y tú lo necesitas a él?», preguntó el Dr. Ramírez. La pregunta persistió en su mente mucho después de que la sesión terminara. Esa noche, mientras Kaiser experimentaba un episodio más leve de llanto, Ellie se encontró compartiendo más de su historia con él. Estaban sentados en el suelo, uno junto al otro, unidos por la intimidad del silencio. «Nos llamaron a una situación de violencia doméstica», dijo en voz baja.
Una rutina supuestamente, pero nada es rutinario. El sospechoso tenía armas que no conocíamos. Valor lo sintió antes que cualquiera de nosotros. Él, se interrumpió, tragando las palabras. Se apartó del procedimiento del entrenamiento. Me empujó hacia atrás por una puerta, justo antes de que comenzara el tiroteo. Los ojos ámbar de Kaiser se clavaron en los suyos. Su llanto se redujo a gemidos suaves. La bala que me dio en la pierna habría impactado en el pecho si hubiera estado donde estaba. Los médicos dijeron que Valor me salvó la vida al empujarme. Recibió 3 balas. Eran para mí. Murió antes de que pudiéramos llevarlo a urgencias veterinarias. La confesión flotó en el aire entre ambos. Silenciosa. Sigo pensando que debía haberlo sabido. Que debía haber sentido el peligro también. Mi pareja murió porque no fui lo suficientemente buena en mi trabajo. Las lágrimas que Ellie había contenido durante meses finalmente brotaron, libres, incontenibles. No sé cómo vivir con eso. Por primera vez, Kaiser fue quien inició el contacto, presionando su cabeza con firmeza contra el hombro de Ellie mientras ella lloraba. Su atención ya no estaba en su propio dolor, sino en el de ella. Esa noche marcó un punto de inflexión. Kaiser cambió su lugar para dormir al suelo junto a la cama de Ellie. Mantuvo su deber de guardia autoproclamado, pero ahora permanecía cerca, en lugar de observar desde la distancia. Su consumo de alimentos mejoró de manera constante, y los episodios de llanto nocturno se volvieron menos frecuentes. Lo más notable fue su respuesta a las pesadillas de Ellie. Desarrolló una extraña habilidad para percibirlas antes de que ella despertara por completo. Colocaba suavemente una pata en la cama, justo junto a su mano, hasta que ella se movía. Ese simple contacto la ayudaba a estabilizarse, evitando que los ataques de pánico se intensificaran. Creo que él me está ayudando más de lo que yo lo estoy ayudando a él, confesó Ellie durante su siguiente sesión de terapia. El doctor Ramírez sonrió. Tal vez eso es exactamente lo que ambos necesitaban, ser necesitados de nuevo. La observación resonó profundamente en Ellie. Tanto ella como Kaiser habían perdido su propósito, sus asociaciones, su sentido de utilidad en el mundo. Al encontrarse, estaban redescubriendo lentamente esas partes esenciales de sí mismos. Una tarde soleada, casi 2 meses después de la adopción, Ellie llevó a Kaiser a un parque para perros cercado, en horario fuera del habitual, cuando había pocos visitantes. Era un riesgo calculado. Kaiser aún se sentía ansioso ante desconocidos y otros perros, pero era un paso necesario en su rehabilitación. En el parque, el pastor permaneció cerca de él y vigilante, pero ya no paralizado por el miedo. Cuando ella sacó una pelota de tenis del bolsillo, él no mostró ninguna señal de reconocimiento. Ellie la lanzó a corta distancia. Kaiser observó cómo rebotaba y rodaba hasta detenerse. Curioso, pero no se movió para recuperarla. «¿Está bien?», dijo Ellie. La recogió ella misma sin presionarlo, y la lanzó de nuevo, un poco más lejos esta vez. Kaiser solo la observó. En el 5º lanzamiento, algo cambió en su expresión. Un recuerdo lejano pareció asomar tras sus ojos. Con pasos vacilantes, se acercó a la pelota, la olfateó con cautela y luego la recogió con delicadeza. En lugar de traerla de vuelta, se quedó inmóvil, boquiabierto, mirando a Ellie con desconcierto, como si no supiera que debía seguir en ese juego que apenas recordaba. «Buen chico», lo animó Ellie, con la voz cargada de emoción. «Perfecto». Kaiser dudó, dio un paso hacia ella, luego otro hasta quedar frente a ella, la pelota aún sostenida suavemente en su boca. Con una delicadeza inmensa, la dejó caer a sus pies. Algo que llevaba mucho tiempo dormido, despertó en ambos en ese momento. Una alegría frágil, pero inconfundible. Llegó la primavera, trayendo días más largos y nuevas posibilidades. 4 meses después del inicio de su viaje juntos, tanto Ellie como Kaiser habían experimentado transformaciones que, aunque no eran completas, sí eran notables. Kaiser ya no lloraba por las noches. Su pelaje había recuperado el brillo, su cuerpo se fortalecía, alcanzando proporciones saludables. Aunque seguía siendo selectivo respecto a las personas a las que se acercaba, había comenzado a mostrar comportamientos caninos normales, jugaba con sus juguetes, mostraba interés por su entorno e, incluso, ocasionalmente participaba en breves sesiones de juego con algunos perros del parque.
Lo más notable era su atención a Ellie. El pastor había desarrollado una comprensión intuitiva de sus necesidades que rayaba en lo sobrenatural. En sus días malos, cuando el dolor en la pierna lesionada se volvía severo, él se mantenía cerca, ofreciéndole su calor sólido como apoyo. Cuando la ansiedad la abrumaba, creaba suaves distracciones. Traía un juguete, la empujaba suavemente hacia la puerta para caminar, o colocaba su cabeza en su regazo hasta que su respiración se calmaba. Ellie también había cambiado. Los paseos regulares con Kaiser mejoraron su condición física. La resistencia redujo el dolor crónico en su pierna. Las rígidas rutinas del cuidado canino le proporcionaron una estructura que con el tiempo se expandió para incluir otras actividades. Comenzó a hacer voluntariado en un centro para veteranos, tomó clases de fotografía, reconectó con antiguos colegas para tomar café de vez en cuando. «Estoy pensando en volver al trabajo», dijo un día. Le contó al doctor Ramírez durante una sesión. «No estoy en servicio activo. Eso no es posible con mi pierna. Pero hay una vacante en la división de entrenamiento canino. Es principalmente administrativa, aunque incluye algo de trabajo práctico». La terapeuta pareció gratamente sorprendida. «Es un paso significativo». «Ellie, ¿te sientes lista?». Esa pregunta la habría paralizado meses atrás. Esta vez, Ellie la consideró pensativamente. «No completamente. Pero no creo que exista una preparación total. Es más bien que estoy lista para intentarlo de nuevo». Más tarde esa semana, Ellie recibió una llamada del refugio de animales de Mountain View. El Dr. Chen estaba organizando un evento especial, una recaudación de fondos que destacaría adopciones exitosas de animales difíciles de ubicar. ¿Considerarías traer a Kaiser como una historia de éxito destacada? La invitación desencadenó ansiedad inmediata, atención pública, multitudes, entornos desconocidos, desafíos para ambos. Su instinto fue negarse. Le preguntó a Kaiser, quien la observaba con su ya característica atención concentrada. ¿Podríamos volver allí? El pastor ladeó la cabeza y deliberadamente tomó la correa del gancho junto a la puerta. Una respuesta clara. El refugio se había transformado para el evento. Las alegres decoraciones ocultaban el ambiente institucional. Ellie sintió a Kaiser tensarse a su lado mientras se acercaban a la entrada. Sus recuerdos del lugar, evidentemente, aún eran fuertes. «Podemos irnos cuando quieras», le aseguró, pasándole una mano tranquilizadora por la espalda. «Solo dime». Dentro, el Dr. Chen los recibió con asombro manifiesto. «Sinceramente, no creí las actualizaciones que han estado enviando», admitió, observando el aspecto saludable y la calma de Kaiser. «Es como un perro diferente». Varios exresidentes del refugio participaron en el evento, cada uno con sus propias historias de transformación. Kaiser observó todo con gran interés. Mantuvo su posición junto a Ellie, pero sin la angustia ni la desconexión que lo habían caracterizado durante su estancia en el lugar. Cuando llegó el turno de Ellie, se sintió inesperadamente emocionada al compartir su experiencia. La visita al refugio a medianoche, la retirada inicial de Kaiser, sus procesos de sanación paralelos. Él no era el único que necesitaba salvarse esa noche, concluyó, con la mano suavemente apoyada sobre la cabeza de Kaiser. «Nos salvamos mutuamente». Mientras los aplausos llenaban la sala, un voluntario del refugio se acercó con expresión emocionada. «Hay alguien aquí que reconoció a Kaiser por tu historia. Dice tener información sobre su vida antes del refugio». Un anciano de unos 70 años se abrió paso caminando con un bastón. «Soy Robert Jennings», se presentó. Era amigo de Arthur Coleman, el dueño original de Kaiser. Ellie sintió a Kaiser presionarse contra su pierna, percibiendo su sorpresa. «Arthur y Kaiser eran inseparables», explicó Robert. Antes del derrame cerebral de Arthur, Kaiser era un perro de terapia certificado. Trabajaron juntos como voluntarios en el hospital infantil durante años. Ese perro ayudó a innumerables niños con tratamientos y recuperaciones difíciles. La revelación dejó atónita a Ellie. Kaiser, el perro del refugio que lloraba desconsolado, alguna vez había sido un sanador que brindaba consuelo a niños vulnerables. No era de extrañar que su desconexión en el refugio hubiera sido tan profunda. Había perdido no solo a un dueño querido, sino también un propósito significativo. Se suponía que su hijo se haría cargo de Kaiser. Continuó Robert con decepción evidente en su voz, pero en cambio lo entregó. «Solo lo supe cuando regresé de visitar a mi hija fuera del estado.
Para entonces, ya no podía localizarlo en el sistema de refugios. Kaiser miró a Robert y mostró el primer signo de reconocimiento. Un leve movimiento de su cola, una inclinación de sus orejas hacia adelante. «¿Te recuerda?», dijo Ellie suavemente. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Era un perro tan especial. Arthur siempre decía que Kaiser podía sentir exactamente lo que la gente necesitaba. A veces antes de que ellos mismos lo supieran, explicaban tanto sobre las respuestas intuitivas de Kaiser a su condición. Él no había desarrollado esas habilidades con ella. Había estado usando su entrenamiento de perro de terapia todo el tiempo, recurriendo a habilidades enterradas temporalmente bajo su propio trauma. Cuando dejaron el refugio esa noche, Ellie sintió una profunda sensación de claridad. El trabajo en la división de entrenamiento con 9. De repente no solo parecía posible, sino correcto. Kaiser había encontrado su camino de regreso a su propósito. Tal vez era hora de que ella también encontrara una nueva versión del suyo. En el auto, Kaiser se sentó en el asiento del pasajero, en lugar del trasero. Otra señal de su progreso. Ellie lo miró. Este perro extraordinario que una vez había estado tan roto que lo único que podía hacer era llorar. «Fuiste un sanador todo el tiempo», le dijo, extendiendo la mano para rascarle detrás de las orejas. «Tal vez por eso me encontraste». La respuesta de Kaiser fue apoyar su cabeza brevemente contra la mano de Ellie, antes de volver su atención hacia el camino por delante, y lo que pudiera traer. Un año había pasado desde aquel viaje impulsivo de Ellie al refugio de animales de Mountain View. Ahora estaba de pie en su nueva oficina, en el Centro Regional de Entrenamiento C9. Kaiser yacía satisfecho a sus pies. La pared detrás de su escritorio exhibía certificaciones enmarcadas. La suya como consultora de entrenamiento 9 y la de Kaiser como perro de terapia reinstalado. El camino hasta ese momento no había estado exento de tropiezos. Kaiser aún experimentaba ansiedad en ciertas situaciones, y el dolor de pierna de Ellie se intensificaba con los cambios climáticos. Las pesadillas la visitaban con menor frecuencia, pero no habían desaparecido por completo. La recuperación, comprendió, no era una línea recta, sino más bien un sendero sinuoso con ocasionales retrocesos. Sin embargo, allí estaban, transformados de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado durante aquellos primeros y difíciles días juntos. La certificación de terapia de Kaiser había sido reinstalada 6 meses después de su adopción, tras un reentrenamiento intensivo que aprovechó su experiencia previa. 2 veces por semana acompañaba a Ellie al centro de rehabilitación de veteranos, donde ella se ofrecía como voluntaria. Su presencia tranquila ofrecía consuelo a hombres y mujeres que luchaban con heridas físicas y psicológicas similares a las suyas. 3 meses después, llegó la oportunidad laboral en el centro de entrenamiento. Comenzó como un puesto a tiempo parcial, que gradualmente se convirtió en jornada completa a medida que crecía su confianza. Su perspectiva única como esguía que había experimentado el trauma, resultó invaluable para desarrollar protocolos destinados tanto a guías como a perros que se recuperaban de incidentes de campo. «Llegaron los equipos», anunció Marco, un colega de Ellie, asomando la cabeza por la puerta de su oficina. «Están bastante nerviosos, es su primer día de regreso desde la explosión». Ellie asintió, comprendiendo plenamente. La tarea del día consistía en trabajar con el oficial Díaz y su compañero canino Rex, un pastor belga malinois que había resultado herido durante una detección de explosivos fallida. Aunque se recuperó físicamente, Rex desarrolló una fuerte ansiedad ante ciertos sonidos y entornos. El propio oficial Díaz, diagnosticado con TEP por el mismo incidente, enfrentaba desafíos similares. «Estamos listos», dijo Ellie, tomando sus notas. Kaiser se levantó de inmediato, alerta al cambio de energía en el patio de entrenamiento. El oficial Díaz estaba de pie con rigidez. Su incomodidad era evidente. A su lado, Rex mantenía una postura profesional, pero sus ojos se movían nerviosos con cada sonido nuevo. «Oficial Díaz», saludó Ellie extendiendo la mano. «Soy Ellie Morgan, y este es Kaiser». El oficial le estrechó la mano. Su mirada se detuvo brevemente en la identificación de servicio de Ellie. «¿Usted era guía?», confirmó ella. «Hasta que un incidente me dejó fuera de servicio». La comprensión pasó entre ellos. Un reconocimiento tácito de experiencias compartidas. Díaz miró a Kaiser.
sentado tranquilamente junto a Ellie. Perdió a su manejador. Terminó en un refugio y casi no lo logra. Ahora está trabajando de nuevo. Y yo también. Trabajos diferentes a los anteriores, pero significativos. La simple verdad de su historia pareció alcanzar al oficial Díaz de una forma que las garantías clínicas no habían logrado. Miró a Rex, cuya atención se había desplazado hacia Kaiser, con evidente curiosidad. Dijeron que Rex quizás no vuelva a trabajar nunca, admitió con la voz baja. Tal vez no en detección de explosivos, reconoció Ellie. Pero eso no significa que no pueda tener un propósito. Los perros se adaptan mejor que nosotros una vez que se les muestra el camino. La sesión no se centró en el entrenamiento convencional, sino en reconstruir el vínculo entre manejador y perro a través de experiencias positivas compartidas. Kaiser demostró respuestas tranquilas ante los estímulos desencadenantes, sirviendo de modelo para Rex. El oficial Díaz observó cómo su perro respondía al ejemplo y se relajaba, poco a poco. Lo llamamos resiliencia reflejada, explicó Ellie al concluir. Los perros son naturalmente empáticos. Captan nuestros estados emocionales, tanto los negativos como los positivos. Al demostrar una confianza tranquila, les ayudamos a encontrar el camino de regreso. ¿Y si nosotros no nos sentimos seguros?, preguntó Díaz con ironía. Ellie sonrió. Entonces lo tomamos prestado el uno del otro, hasta que se vuelve real otra vez. Para eso están las asociaciones. Mientras el oficial Díaz y Rex se marchaban, programando otra sesión para la semana siguiente, Marco se acercó con una expresión de asombro. Ya han pasado por 4 entrenadores diferentes, comentó. Eres la primera con la que han conectado. Nos reconocemos, dijo Ellie simplemente. Esa noche, Ellie y Kaiser visitaron su parque favorito. No era el parque para perros donde practicaban socialización, sino una reserva natural tranquila con senderos adaptados para personas con movilidad reducida. La tarde de otoño pintaba el paisaje de dorados y rojos, el telón de fondo perfecto para reflexionar. En un mirador panorámico, Ellie se sentó en un banco mientras Kaiser exploraba cerca, siempre manteniéndola a la vista. Lo vio moverse con confianza entre la maleza. Su lenguaje corporal expresaba alegría y seguridad. Nada que ver con el animal destrozado que no podía dejar de llorar en esa perrera del refugio. Su teléfono sonó. Un mensaje del doctor Ramírez. 1 año cumplido hoy. Orgulloso de tu viaje. Ellie sonrió, enviando una foto de Kaiser husmeando un arbusto particularmente interesante, su cola en alto. El sonido del timbre atrajo la atención de Kaiser. Trotó de regreso hacia Ellie, acomodándose junto al banco con su característica alerta. Ya no era la desesperada vigilancia del trauma, sino la atención centrada de un perro completamente comprometido con la vida. ¿Quién lo habría pensado?, reflexionó Ellie, extendiendo la mano para rascarle su lugar favorito detrás de las orejas. El día que te adopté, fue el día que comencé a vivir de nuevo, en lugar de solo sobrevivir. Kaiser presionó su cabeza contra su rodilla. Sus ojos ámbar se encontraron con los de ella, con esa expresión suya tan particular, directa, sin parpadear, completamente presente. Un grupo de excursionistas pasó cerca. Uno de ellos gritó: «¡Hermoso pastor! ¿Cómo se llama?» «Kaiser», respondió Ellie. Significa emperador en alemán. El nombre había resultado profético de maneras que nadie podría haber anticipado. El perro de refugio que no podía dejar de llorar había reclamado su noble herencia, convirtiéndose una vez más en un sanador, un protector, un compañero de profunda empatía y coraje. Cuando el sol comenzó a descender tras las montañas, Ellie y Kaiser iniciaron su camino de regreso a casa. Caminaron uno al lado del otro por el sendero boscoso, su ritmo pausado, sus movimientos sincronizados tras meses de adaptación mutua. 2 seres que se encontraron en sus puntos más bajos, que lloraron juntos, sanaron juntos y finalmente descubrieron un nuevo propósito. El pastor alemán que una vez estuvo roto, había sido transformado por la compasión de una mujer. Pero la verdad más profunda, la que Ellie reconocía con cada nuevo día, era cuán profundamente ese mismo pastor la había transformado a ella. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que hay perros reales como Kaiser esperando en refugios en este mismo momento. Suscríbete a nuestro canal, deja un me gusta y comparte este video con alguien que necesite que se le recuerde que incluso nuestras heridas más profundas
pueden sanar con el compañero adecuado a nuestro lado. A veces, los seres más rotos tienen la mayor capacidad para ayudar a otros a sanar,